Número uno, empezamos con el número uno de los puntos que quiero tratar y es la influencia. Hace algunos años, 1990, 1991, había un jugador que era el deportista más famoso del planeta. Ahí los que son un poquito, que tienen una edad clásica, ¿verdad? Una edad que dicen que los 90 han sido de los mejores tiempos en el mundo. Entonces les tocó saber de este jugador, Earvin Magic Johnson, el legendario jugador de los Lakers de Los Ángeles, un jugador de apenas 28 años, un jugador que tenía más de 80 millones de dólares, un jugador que tenía el mundo a sus pies, un jugador franquicia, le decían el Magic porque era mágico con el balón. Bueno, pues este cuate, por si no conoces muy bien su biografía, su historia, platica que en una ocasión iba a Charlotte, creo, si no me falla la memoria, iba a un lugar a jugar básquetbol en su avión donde viajaban los Lakers de Los Ángeles, y dice que llegó ahí, ¿verdad? Y de repente, antes de salir a jugar a las 5 de la tarde, recibe una llamada de su doctor personal. Recordemos que este tipo de deportistas les cuidan todo. Se les cae un cabello y lo revisan. Son 80 millones de dólares que valen estos cuates, ¿no? Entonces, tienen todo. Hace pipí de un color diferente y a ver, ¿por qué la orina está así? Pues, ¿no? Vale más que toda la franquicia. Entonces, le habla a su doctor y le dice, Earvin, necesito que inmediatamente te regreses a Los Ángeles. Es muy importante. Irving contesta el teléfono, su guardaespaldas se lo da y le dice, esto es meramente urgente, el doctor te quiere ver ya. Y Irving dice, hey, espérate, déjame jugar. Saliendo de aquí, agarro un jet privado y me voy. No, vente ya, no juegues. Wow. Earvin Magic Johnson estaba en un proceso de casamiento, estaba por casarse, estaba a punto de tener su boda, tenía embarazada a su futura esposa. Y él lo primero que pensó fue, wow, hay un problema con mi futura esposa o hay un problema con mi hijo o mi hija que está por nacer. Regresa inmediatamente a Los Ángeles. Se sienta enfrente del escritorio del doctor. El doctor lo ve fijamente a los ojos y le dice, Irving, te he hecho 3 pruebas y en las 3 pruebas quiero decirte que saliste positivo al VIH-Sida. En aquel momento, en los 90, no estaba la ciencia tan avanzada. A los que tenían esta enfermedad, que se contagiaban, prácticamente estaban destinados a la muerte inmediata. Dice Earvin Magic Johnson que se quedó sentado en ese escritorio como 3 horas, solamente pensando, no le caía el 20. Resumiéndote la historia, dejó de jugar el primer mes. La NBA, la liga de básquetbol más importante del planeta, no sabía cómo decir esta noticia. Dijo que estaba lesionado. ¿Cómo le dices al mundo entero que tu jugador franquicia, tu jugador de portada de revistas, tu jugador emblemático tiene SIDA? ¿Cómo? En ese momento, Earvin Magic Johnson asegura que llevaba una vida muy lujuriosa, muy promiscua. Entonces, pasa lo que tenía que pasar. Karl Malone, un jugador que era el líder del sindicato de deportistas de la NBA, se da cuenta que Magic Johnson tiene esta enfermedad y hace una rueda de prensa y dice, hey, no vamos a jugar si juega él, porque antes se pensaba que si alguien te tocaba y tenía enfermedad de SIDA, te transmitía. Antes pensaban que era así. Entonces la NBA dice, hey, los jugadores dijeron, no vamos a jugar si juega él. La NBA vomita a Earvin Magic Johnson. Entra en depresión, intentos de suicidio, todo se le viene abajo. Él era una persona que tenía el mundo a sus pies, pero ahora él estaba a los pies del mundo. Dice que llegaba a una tienda y antes la gente abarrotaba los negocios por venir a pedirle un autógrafo. Ahora la gente veía a Earvin Magic Johnson en Los Ángeles, lo veían y hacían como que no lo habían visto. Como que no lo habían visto, porque no querían tocarlo.
Pasó un tiempo, este cuate entró en una crisis severa y cuando estaba a punto de vivir una etapa dolorosa, de perderlo todo, porque él creía que su hija que estaba en el vientre de su futura esposa también era portadora del virus. Afortunadamente no, pero todo se le vino abajo. Y un día, cuando estaba solo, que nadie creía en él, que estaba en la soledad, que estaba ahí perdido en su mansión con millones de dólares en el banco, mirándose en un espejo sin saber qué hacer, al borde de una muerte emocional, le entra una llamada. Y él contesta la llamada y le dice una voz: quiero que mañana te vengas a entrenar a Nueva York. Esa voz era de ni más ni menos que Pat Riley. Pat Riley fue su entrenador anteriormente, fue su coach, fue el que lo disciplinó, fuera su figura de autoridad de Magic Johnson. Y Earvin Magic Johnson le dice: hey, pero ¿cómo que me vas a entrenar a mí si tú estás entrenando a otro equipo, a los Knicks de Nueva York? Y Pat Riley le dice: con ellos termino a las 5 de la tarde y contigo empiezo a las 6. ¿Y me vas a entrenar a mí nomás? A ti nomás. Te veo mañana a las 6 de la tarde, vente para acá. Ese hombre que estás viendo en pantalla, Pat Riley, invitó y trajo a este joven talentosísimo y le dedicó muchísimos entrenamientos a él solo. ¿Sabes por qué? Porque lo único que tenía Magic Johnson para vivir era el básquetbol. Y este hombre, su líder, lo levantó del lugar en el que estaba. Lo preparó y lo mantuvo física y mentalmente activo para cuando años después vino el avance de la ciencia, que por cierto Magic Johnson invirtió toneladas de miles de dólares en esos avances. Cuando regresó y se comprobó que el SIDA no era una enfermedad que se transmitía por el contacto físico, sino por la sangre y otras cosas, la NBA en un juicio tuvo que dejar que Irving regresara al terreno de juego, regresara a las canchas. Y no solamente regresó, hizo campeón a los Lakers. No solamente regresó a Los Ángeles, fue parte del equipo más famoso de la historia en las Olimpiadas, el famoso Dream Team, donde estuvo Larry Bird, donde estuvo Michael Jordan, donde estuvo Anthony Robinson, donde estuvo Charles Barkley y todos esos. Me gusta un poco el básquetbol, se nota. Entonces, Magic Johnson no solamente hizo campeón a ese equipo, sino también hizo campeón, fue parte del equipo de los sueños. ¿Por qué? Porque alguien invirtió en él, porque alguien creyó en él mientras nadie creía en él. Y eso solamente lo hace un líder. ¿Sabes por qué? Porque para levantar un líder se necesita un líder. Y tú eres un líder, tu hijo te está esperando. A veces él necesita que tú estés cerca de él, necesita que tú creas en él, y para poderlo levantar de un estado emocional necesitas estar cerca para darle una mano, una palabra o un abrazo. A veces es todo lo que necesita. He atendido a muchísimos jóvenes con su cara abajo. He atendido muchos jóvenes con su autoestima por los suelos, porque nunca le dan una palabra de afirmación, porque nunca le dan una palmada en la espalda, porque nunca le levantan la cara y le dicen: hey, ánimo, no se ha acabado nada todavía, campeón. El hecho de que salgan más en la escuela no es que va a salir mal en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja de aprendizaje haber escuchado esta historia de Pat Riley y Magic Johnson? La influencia que tenía un